Buenas noches, hermanos. Este martes 16 de junio nos unimos en espíritu delante de Dios. Es día en que dedicamos para orar, para tener comunión con nuestro Señor. Y es importante que consideremos también la porción de la palabra que el Señor nos deja. Le voy a invitar que busque en su Biblia la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 20. Segunda de Corintios 1, 20. Búsquelo, por favor. Es importante que lo leamos, que lo tenga usted también marcado ahí en su Biblia. Esta es una palabra de bendición para nosotros. Es muy importante que la tengamos presente siempre. El tema que quiero considerar en esta noche es: todas las promesas de Dios son en Cristo, sí. Nuevamente es: todas las promesas de Dios son en Cristo, sí. Así he titulado esta reflexión, para que nos afirmemos, tengamos fe, tengamos ánimo, tengamos esperanza, porque eso es lo que produce la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Una vez más, dice la palabra del Señor, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Mis hermanos, este texto que hemos considerado está en la segunda carta, que inicia con una situación muy difícil que había Pablo vivido. Y desde el verso 19 dice en esta segunda carta que les escribe: pues Jesucristo, el Hijo de Dios, dice en la versión Nueva Traducción Viviente, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos, y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice. La versión nuestra dice, la Reina Valera, el verso 19, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Y esta palabra es una afirmación, un sí con acento, ¿verdad? Dice Pablo acerca del Señor Jesús. En Él no hay duda. Y lo afirma en el verso 20 que hemos tomado como base. Dice la versión Reina Valera, porque todas las promesas de Dios son en Él. ¿En quién? En Cristo. Lo está hablando del Señor Jesús en el verso 19. En Él, en Cristo, todas las promesas de Dios son sí. Y en Él, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Ahora yo le voy a leer dos versiones más que tenemos disponibles. Dice la versión Palabra de Dios para Todos. Escúchela con atención. Dice: no importa cuántas promesas haya hecho Dios, Cristo siempre ha sido el sí de todas ellas. Por eso, por medio de Jesucristo, cuando alabamos a Dios, decimos así sea, decimos amén. Ahora leo la versión Biblia al día, que es una paráfrasis. Dice: todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Este verso nos afirma, nos hace énfasis en la fe y la confianza que debemos de tener en que todas las promesas de Dios solo a través de Cristo se cumplen. Cuando nosotros estamos en Cristo, todas esas promesas de bendición son sí. Y dice Pablo, no es sí y no, o sí
o no. O sea, no hay titubeo. Todas las promesas son en el sí. No hay esta sí, esta no. No, dice todas las promesas. Así que esta noche quiero solamente recordar algo de esas promesas que nosotros tenemos. Y que en este momento nos viene bien que las tengamos presentes. En este momento en que damos gracias a Dios, porque hasta ahora, a pesar de la adversidad que está viviendo todo el mundo y nuestra ciudad también, tenemos noticias por ahí lamentables, tristes, y todavía podríamos decir que no se ve cuánto tiempo vaya a llevar. Pero es importante. Y para eso la palabra de Dios, vea por favor, lo he experimentado en lo personal, hermanos. No hay otra cosa mejor que considerar la palabra de Dios en estos momentos. No. A veces uno opta por distracción. Y ya sabe que para eso los medios están a la orden del día. Es decir, abunda. Pero realmente después de estar tal vez buscando y perder el tiempo en esas cosas, te vas a dar cuenta que vas a quedar peor tal vez. Porque no llena, sino que al contrario trae otro tipo de cosas. Y realmente lo único que nos puede afirmar en este momento es su palabra, la palabra de Dios. Dice el profeta Isaías en el capítulo 43, versos 1 al 3. Escuche bien esta palabra del Señor. Ahora así dice Jehová, creador tuyo. Oh Jacob y formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Qué promesa tan hermosa. Aquí hay un aspecto que muchas veces nosotros no consideramos. Primero, si hemos recibido la bendición de la salvación, la luz a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y por ello el perdón de todos nuestros pecados, es porque Dios ya te tenía en cuenta desde antes de que nacieses. Y dice, yo te redimí. Yo te compré, yo pagué por ti un precio. Te puse nombre y ahora eres mío, dice el Señor. Y por eso, por lo tanto, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. ¿Hasta dónde puede uno pasar por el río sin que se anegue uno? Es muy probable que hasta el cuello, hermano. Es decir, que hasta el cuello puede uno tener las aguas. Y créame que es algo que podríamos decir no lo deseamos para nadie. Pero la promesa ahí está. Y aun si pasas por los ríos, no te anegarán. Es decir, podrás tener el agua hasta el cuello, pero el Señor no te va a dejar, no te vas a hundir. Y dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Todas las circunstancias que se levantan, que son peligro, el fuego es mortal, pero tenemos una promesa. Dice el Señor, termina aquí, porque yo Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y la última parte, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Hay que tener en cuenta que mientras algunos somos salvos por la justicia de Dios, también otros son condenados por su pecado. Esa es la parte de muchas veces de la gracia de Dios que no consideramos, en cuanto a que Dios también es un Dios justo. Pero le damos gracias a Dios
porque Él está con nosotros. El Señor Jesús dice ahí en Juan 14:27, otra promesa: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si viene esta palabra del Señor Jesús, es importante que la tengamos en cuenta. Yo creo que lo sabemos, pero necesitamos recordar esta promesa. Necesitamos paz. El profeta Isaías también escribió en el capítulo 26, verso 3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, cuando el Señor Jesús nos dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, es una invitación a poner toda nuestra confianza en Él. Creemos por la fe que el Señor está a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Ahí una de las promesas más grandes que tenemos está en Juan 11:25, palabras del mismo Señor Jesucristo, cuando dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No hay imposible para Dios. Las promesas de Dios van más allá de lo humanamente posible, va más allá de lo humanamente imaginable. Esas son promesas de vida y promesas de vida eterna. El apóstol Juan escribió en su primera carta en el capítulo 5:11 en adelante, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Qué importante. Recuerde el tema de hoy. Todas las promesas de Dios son en Cristo, sí. Y es fundamental en todos los aspectos. No hay nada en las cuestiones de la vida que sirva el ser autosuficientes, que sirva en apoyarse uno en sus propios recursos. El Señor nos invita a tener toda nuestra confianza puesta en Él, incluso someter nuestra voluntad, nuestra mente, nuestros pensamientos a su voluntad. Esto es lo que Él nos ha ofrecido. Jesús dijo ahí en Mateo 24:13: pero todo el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿De qué manera podemos perseverar? Si muchas veces podemos nosotros poner la mira en las circunstancias. Un ejemplo lo tenemos cuando Pedro realmente tuvo el valor de decirle a Jesús: si eres tú, manda que yo vaya. Y bajó de la barca en medio de la tempestad y caminó sobre las aguas. Sin embargo, la Biblia dice claramente que viendo la tempestad, viendo el mar, los vientos, empezó a hundirse y clamó. Y Jesús lo rescató y él le dijo esta expresión: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La enseñanza, o una de las enseñanzas que tenemos en este relato, es como muchas veces en medio de las circunstancias dejamos de ver a aquel que nos sustenta, aquel que nos hace caminar sobre las aguas. Las circunstancias pueden ser una distracción. Es ahí donde podemos comprender las palabras del Señor Jesús cuando dice: el que persevere hasta el fin será salvo. La salvación ya nos ha sido dada, pero para perseverar necesitamos nosotros tener siempre la mirada en Cristo. Y mientras nosotros tengamos la mirada puesta en Él, las circunstancias pasan a un segundo plano, a un segundo término.
Mientras nuestra mirada, nuestra fe esté puesta solo en Jesús, las circunstancias no prestaremos la atención que podría causar que nosotros nos distraigamos. Y esta es la aplicación a lo que leímos allí en Primera de Juan 5. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. A través de la palabra, la misma Escritura nos reafirma lo que nosotros por la fe hemos recibido. Y en esta serie de promesas quiero concluir con unas de las más conocidas que tenemos nosotros ahí en la Escritura, que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma en el capítulo 8. Y dice el verso 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo sabía lo que estaba diciendo, y él sabía lo que vendría a su vida y lo que vendría a la vida de la iglesia posteriormente. La iglesia de Roma estaba en la capital del Imperio Romano, y el Imperio Romano, unos años después, vendría sobre Jerusalén y destruiría la ciudad y destruiría el templo. Serían dispersados los judíos, y desde el año 70 el pueblo de Israel estaría disperso por todo el mundo. Venían tiempos muy, muy difíciles, una persecución tremenda, no solo para los judíos, sino para todos los cristianos en el imperio, que duraría algo así como 250 años. Y esto fue terrible. Sin embargo, la palabra de Pablo allí en el capítulo 8, verso 18, son para toda la iglesia en todos los tiempos de la iglesia, en toda la historia de la iglesia. Siempre nosotros debemos tener esa esperanza, siempre, siempre. No importa la situación que estemos viviendo, incluso en el momento, aún en los momentos de bonanza, nunca habrá perfección, siempre habrá necesidad, siempre habrá sufrimiento, siempre habrá padecimientos. Y no importa el lugar, la época, este mundo es imperfecto, está lleno de maldad. Por eso esta escritura es una promesa fundamental para nosotros cristianos. Cuando Pablo expresa estas palabras, tengo por cierto, estoy seguro que las aflicciones, el sufrimiento de este tiempo, lo que estamos sufriendo en este momento, no tienen comparación con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por supuesto que podemos entender que se refiere a la glorificación, cuando nosotros seamos arrebatados para estar con el Señor Jesucristo para siempre. En el verso 28, ahí adelantito, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Y esto es porque Dios tiene un propósito. Y a veces es necesario pasar por el valle. A veces es necesario, como el domingo que considerábamos la vida del profeta Jonás. Definitivamente, al considerarlo de esta manera, sabemos que el trato de Dios, que fue fuerte y fue muy duro, hizo que la predicación de Jonás, respaldada por el Espíritu de Dios, tuviera un impacto y un alcance que podríamos decir es probable que es el más grande predicador que está en la Biblia. 120,000 se convirtieron. Es impresionante. Pero después de un proceso, después
de un duro trato. Por eso, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y por último, en el verso 37 al 39 dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Dios está tratando con todos nosotros. Dios nos está perfeccionando. Dios nos está preparando para lo que Él va a hacer en cada uno de nosotros. Por eso está obrando con todo el mundo y con la iglesia en especial en este momento. Platicaba yo con un hermano este día y créame que después de 3 meses, yo creo que nuestra manera de pensar ya ha cambiado. Nuestra manera de ver las cosas, de ver el mundo, de ver la obra de Dios en la iglesia y con el mundo entero. Yo creo que ha sufrido un cambio para bien. Nos ha abierto Dios un poco más el entendimiento y nos ha dado luz acerca de lo verdaderamente importante para nuestra vida. Y termino con el mismo texto, 2 Corintios 1:20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Hermanos, esto va a traer algo grande a nuestras vidas, a la vida de la iglesia, a la vida de cada una de las familias, a la vida de la iglesia en general para este mundo. Oremos en esta noche. Padre, nos presentamos y te damos gracias por tu palabra. Palabra que necesita nuestra alma, que necesita nuestro espíritu. Señor, porque es la única manera de recibir el aliento, de recibir la paz, la confianza que solo tú nos puedes dar. Bendices tu palabra, Señor, en cada corazón, en cada oyente, Señor, a través de este audio. Señor, gracias porque no se ha detenido. Y te pido por las necesidades en cada hogar. Padre, hay algunos que tal vez todavía van a pasar por algún momento difícil. Yo te pido, Señor, que estemos alertas, estemos preparados, sobre todo nuestra vida. Tú nos recordabas esta semana acerca de ese grande llamado que todos tenemos, la santidad, que no podemos nosotros distraernos con las cosas de este mundo, porque ese es el plan del enemigo. Esa es la estrategia para que aquellos que han recibido la bendición de la salvación en una distracción puedan ser víctimas de su engaño. No lo permitas, Señor. Guarda a tus hijos, guarda a tu pueblo, Señor. Así como vimos estas promesas hermosas y tenemos esa, sobre todo, nada nos podrá separar de tu amor. Nada. Y lo creemos, lo tomamos, Señor. Gracias por tu obra en nosotros. Suple la necesidad de cada uno, Señor, de cualquier índole, sea material, sea espiritual. Señor, trata, Señor, en cada corazón y que tu palabra no vuelva a ti vacía. Lo presento, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Y muchas gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Estamos en comunicación. Un saludo para todas las familias de la Iglesia del Gólgota.